Imaginen despertarse, la luz del amanecer filtrándose por la ventana, el silencio habitual de la mañana. Pero al salir a la calle, descubren que algo terrible ha sucedido. Su ciudad entera ha sido borrada del mapa, desapareció sin dejar rastro alguno. No hay señales de vida, ni siquiera un indicio de lo que pudo haber ocurrido. Esto no es ficción sacada de una novela de misterio. Es la verdadera historia de Epecuén. Un pueblo argentino próspero, una comunidad vibrante, tragado repentinamente por el agua y perdido en las profundidades por décadas enteras. El tiempo pasó, pero el recuerdo persistió. El agua implacable llegó sin previo aviso y se quedó por 25 largos años, convirtiendo lo que una vez fue una comunidad vibrante y llena de vida en un recuerdo fantasmal, un eco del pasado. Oficialmente, la explicación que se dio fue que se debió a las fuertes lluvias torrenciales y a un dique fallido, una catástrofe natural. Pero los sobrevivientes, aquellos que lo perdieron todo, dicen que la historia real es mucho más extraña y compleja de lo que se cuenta. Las ruinas de Epecuén, ahora blanqueadas por el implacable sol y la corrosiva sal, ahora se alzan silenciosas como un monumento inquietante a la pérdida irreparable y al paso del tiempo. ¿Cómo es posible que una ciudad entera simplemente desaparezca de la faz de la tierra? ¿Qué oscuros secretos fueron enterrados para siempre bajo las capas de sal y sedimento? La gente de Epecuén perdió mucho más que sus hogares y posesiones materiales. Perdieron su historia familiar, los recuerdos atesorados y los documentos irreemplazables, su identidad cultural, los lazos comunitarios y los símbolos que los unían, y fueron dispersados por el mundo, llevando consigo preguntas sin respuesta y un profundo sentimiento de desarraigo. Hoy en día, Epecuén permanece como una herida silenciosa en el paisaje. Su misterio aún resuena con fuerza a través de las vastas e implacables pampas argentinas, un recordatorio constante de lo que se perdió. Antes de la inundación, Epecuén era un faro de esperanza, un pueblo balneario famoso por su lago curativo e hipersalino. Turistas de toda Argentina y Europa acudían en masa, buscando curas y relajación en aguas 10 veces más saladas que el mar. El pueblo prosperó. Hoteles, restaurantes y familias florecieron, sus vidas ligadas a los ritmos de la laguna. Los veranos traían multitudes y risas, los inviernos una tranquila reflexión. Generaciones crecieron creyendo que el lago siempre los protegería. Pero bajo la prosperidad, la naturaleza impredecible de la laguna siempre estuvo presente. Se construyeron diques y defensas, pero nadie imaginó el desastre que vendría. La sombra que se cernía bajo la superficie pronto reclamaría todo. Las fuertes lluvias, a principios de los 1980, hincharon las lagunas interconectadas, y la línea de agua de Epecuén subió. Los residentes observaron ansiosamente cómo el dique se convertía en su última defensa. El 10 de noviembre de 1985, una fuerte tormenta rompió el muro. El agua entró a raudales, no con un rugido, sino con un flujo constante e imparable. La gente huyó con solo lo que podían llevar. Las familias se separaron en el caos. En cuestión de días, Epecuén quedó sumergida bajo 1 metro de agua corrosiva. La electricidad falló. El silencio reemplazó los sonidos familiares del pueblo. El agua siguió subiendo durante años, eventualmente enterrando el pueblo bajo 10 metros. Oficialmente, fue un desastre natural. Pero para los sobrevivientes, esa respuesta sonó vacía. El silencio de las autoridades solo profundizó la sospecha. En ese silencio, teorías más oscuras comenzaron a echar raíces. Después de la inundación, el gobierno ofreció pocas explicaciones o ayuda. La historia oficial, solo mal tiempo y un dique fallido, se sintió como una traición. Los canales prometidos para desviar el agua nunca se terminaron. ¿Por qué? En el vacío de información, se extendieron rumores. Terratenientes poderosos río arriba habían desviado el agua para salvar sus propios campos, sacrificando Epecuén. ¿Fue el pueblo ahogado a propósito? ¿Una víctima del cálculo político? Ninguna investigación pública, ninguna rendición de cuentas, solo silencio. Para los antiguos residentes, la falta de respuestas alimentó la ira y la sospecha. Las teorías de negligencia deliberada o incluso conspiración se afianzaron.
La inundación se convirtió en más que una tragedia. Fue una historia de abandono. El silencio desde arriba fue tan devastador como el agua misma. A medida que pasaban los años, el misterio se profundizaba. Comenzaron a circular historias de luces extrañas flotando sobre el pueblo sumergido. Algunos susurraban sobre experimentos secretos del gobierno que salieron mal, o incluso manipulación del clima. Otros hablaban de rituales ocultos, afirmando que las energías únicas de Epecuén habían atraído a grupos esotéricos. Las teorías iban desde lo plausible hasta lo paranormal, cada una más extraña que la anterior. Estas historias ofrecieron consuelo, una forma de explicar la pérdida inexplicable. En ausencia de hechos, el mito y el miedo llenaron el vacío. Epecuén se convirtió no solo en una tragedia, sino en una leyenda moderna. Durante más de 2 décadas, Epecuén estuvo perdida bajo la laguna. Luego, a finales de los 2000, la sequía revirtió la inundación. Lentamente, el agua retrocedió. Para el 2009, las ruinas del pueblo comenzaron a emerger. Lo que surgió fue una ciudad congelada en el tiempo, cubierta de sal, despojada de color y vida. Los edificios se alzaban como esqueletos. Los coches y los árboles estaban petrificados en blanco. El mundo se dio cuenta. Artistas y turistas llegaron, atraídos por la belleza inquietante. Para los antiguos residentes, el regreso fue agridulce, pero también un recordatorio doloroso. Epecuén renació, no como un balneario, sino como un monumento a la pérdida. Su nueva fama se construyó sobre su propia destrucción. Caminar por Epecuén hoy es como entrar en otro mundo, una ciudad de sal y silencio. Las ruinas cuentan la historia. Paredes desmoronadas, escaleras a ninguna parte, camas oxidadas y calles bordeadas de fachadas fantasmales. La naturaleza ha recuperado el pueblo, transformándolo en una inquietante obra de arte. Un hombre, Pablo Novak, regresó y se convirtió en su único residente, un vínculo vivo con el pasado. Recorre las ruinas en bicicleta, compartiendo la historia de Epecuén con los visitantes. El paisaje es una cruda lección de impermanencia y memoria. Las ruinas se alzan como un testigo obstinado, negándose a dejar que el mundo olvide. Los huesos de Epecuén nos recuerdan. Nada es permanente, pero la memoria perdura. Décadas después, el misterio central de Epecuén sigue sin resolverse, nublado por registros faltantes y silencio oficial. Documentos clave desaparecieron. Informes de ingeniería. Archivos gubernamentales, comunicaciones cruciales. ¿Fue esto un caos burocrático o un encubrimiento deliberado? Sin pruebas, la verdad se pierde entre desastre natural y catástrofe provocada por el hombre. La ausencia de respuestas es una segunda tragedia profundizando la herida. La historia de Epecuén es ahora un doble misterio, la inundación misma y el silencio que siguió. Las ruinas se alzan como un monumento a ambos. La historia de Epecuén termina con una pregunta, no con una respuesta. ¿Fue un desastre natural, negligencia política o algo más extraño? Abundan las teorías, oficiales, conspirativas y paranormales. La verdad se pierde en el tiempo, pero el debate perdura. ¿Qué crees que pasó? Comparte tu teoría. El recuerdo de Epecuén vive en el relato y la repetición de su inquietante historia. ¿Qué pasó realmente a orillas de esa laguna salada? ¿Qué piensas tú? ¿Fue Epecuén una simple inundación o una desaparición planificada? Deja tu teoría en los comentarios. Y si te gustan los casos extraños que nadie puede explicar, suscríbete a este canal.